Continuamos armando diálogos. Tocayo, te voy a tomar la palabra en este momento porque lo último que dijiste fue muy interesante. Fíjate que no podemos dejar de reconocer que un 5 de mayo de ya no sé cuándo fue. Sí, hace más de 200 años. Más de 200. Más de 200 años que nació un filósofo muy radical, para algunos filósofos, para otros un revolucionario, para otros pues algo insoportable, ¿no? Un enemigo. Un enemigo. El famoso Karl Marx, dicho muy a la alemana. 1818. 1818. Un 5 de mayo nació. Y es célebre porque, siendo muy joven, leyó un autor que es, de veras yo lo he leído sobre el cristianismo, Feuerbach. Sí. Feuerbach. Luego Engels hizo un texto, a propósito, hace rato hablábamos de Engels, de un texto sobre el origen de la familia, propiedad privada y el Estado, pero hizo uno que se llama El fin de la filosofía clásica alemana. Y al final aparecen las 11 tesis filosóficas de Marx que dice: todos los filósofos hasta nuestros días han interpretado el mundo de diferentes maneras. Pero lo importante es transformar el mundo. Y claro, Marx quería transformar el mundo, es algo que la publicidad, la propaganda política no te ha permitido a veces comprender. Fíjate que es loco, porque voy a hablar algo sobre México, porque también tenemos que hablar algo sobre esto. Y sobre las derechas, porque el nacimiento de Marx también implica como un enfrentamiento con las derechas. Fíjate, a mí me tocó ver, he conocido gente católica, de derechas, que piensan que Marx y el comunismo es terrible, como esa propaganda que se asimiló, como que es casi el demonio. Pero yo recorrí algunos países latinoamericanos y también me encontré a muchos católicos con mucha perspectiva del marxismo, como que parecería increíble a primera vista el marxismo vinculado al cristianismo. O sea, la idea de que los bienes de esta tierra, los bienes terrenales, son también para el mundo, a todo el mundo, no para exclusividad de algunas personas. Es decir, ¿quién no desea vivir bien? Todos deseamos vivir bien. ¿Quién no desea tener lo básico para dormir, comer y disfrutar el ABC de la vida? Ya no digo todo el abecedario, no, las primeras letras. Entonces, Marx, como sea, no ha sido eclipsado por completo, no ha sido aniquilado por completo, pero yo en mi caso le debo que gracias a algunas lecturas sobre él me inspiraron para ser un lector insaciable y para pensar en una justicia social que sigue siendo como un baluarte para muchas personas. Es un sentido de vida, ¿no? Luchar por la justicia social. Sí, y no es la única teoría la de la justicia social, la de Marx, pero sí ha sido muy influyente en la historia de la humanidad. Y una vez que platicamos hace muchos años, tú hacías una distinción entre el Marx, que era estudioso, analítico, que estudió y descubrió en gran parte cómo funciona la historia, cómo se mueve la explicación de cómo se han desarrollado las etapas de la historia en términos generales que aporta Marx es muy interesante. Cómo se explican las contradicciones, las tendencias, la llamada lucha de clases y demás. Las historias del poder, ya vimos de la opresión de la mujer y varios temas. O sea, su capacidad, el análisis es muy interesante y creo que aporta, no quiere decir que sea la última palabra, porque obviamente también le tocó él estudiar una etapa de la historia del capitalismo, sobre todo en su cuna, ¿no? Que en Inglaterra. Pero por otro lado está la parte profética, donde él, a partir de sus teorías,
diseña una nueva sociedad. Y ahí en las profecías hay partes donde digamos, si se puede entender, no percibió algunas de las desviaciones o de los problemas que pudieran generar las revoluciones que él provocó. Porque finalmente, ahorita que decías esa frase de lo importante es transformar al mundo, hay que reconocer, cuando uno lo ha estudiado y lo ha leído, que cuando uno, por ejemplo, yo leí los libros, las tesis de los vietnamitas. Los vietnamitas escribían libros de cómo se organizaban para enfrentar a los Estados Unidos y los derrotaron. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Análisis científicos, organización militar, de acuerdo sobre todo apoyándose en la gente y en el pueblo, y lograron en su momento derrotar a la primera potencia del mundo y salieron corriendo de Vietnam. Entonces, el poder del conocimiento te da la posibilidad de transformar la sociedad. Entonces, hay una parte, y de hecho la mitad del mundo llegó a ser del llamado bloque socialista, la mitad del mundo, no es cosa menor, vamos. Pero, y habría que decirlo, muchas de las inteligencias, incluyendo la gente del poder, el prismo de los 70 años que duró en el poder, tenía mucha gente de asesores y de gentes que leyeron marxismo. De hecho, fíjese también interesante, en las bibliotecas del ejército mexicano y de los ejércitos del mundo hay libros militares del marxismo porque lo necesitan estudiar, porque ahí viene cómo se organiza una guerrilla, cómo se hace una revolución. Pero a donde voy es que hay partes de las profecías de Marx donde le falló algunas cosas que pueden ser entendibles, porque además no es una religión o un dogma, y le tocarán a las nuevas gentes que quieren luchar por la justicia social comprenderlo. Y de hecho gentes como José Revueltas y mucha gente de la izquierda mexicana y de Europa lo comprendió. Acuérdate que hubo en Alemania, le cagaron a un miembro del Partido Comunista Alemán, a Rudolf Barrow, que acaba de morir. Le cargaron un libro y el libro se llama Contribución a la crítica del socialismo realmente existente. Y entonces un cuate con herramientas marxistas le hizo una crítica a Alemania, a la Rusia, cómo estaba diseñado, y dijo, pues no estamos bien. O sea, esto no es una sociedad realmente socialista, porque el socialismo significa el poder a la sociedad. No al capital como el capitalismo, sino el poder a la gente. Entonces dije, es que aquí no está funcionando como es. Entonces a Rudolf Barrow me lo castigaron, aunque le habían encargado esa investigación, le fue mal, pero él hace una crítica a lo que se llama el socialismo real, y efectivamente el socialismo real tuvo un factor que todavía hoy es muy debatible, que es el factor del poder. Es decir, Marx decía, los proletarios toman el poder político, hacen la dictadura del proletariado y se socializan los medios de producción. Y se disuelve el poder. Pero el problema es que no, que pasó que el partido, que los líderes del partido, que Stalin, etcétera, se apropiaron del poder y construyeron estados autoritarios muy verticales que iban en contra de toda la lógica de darle poder a la sociedad. Entonces es ahí donde obras, yo les recomiendo mucho una que es con animalitos, Rebelión en la Granja de George Orwell, es muy buena. Claro. Rápidamente en esa hay un cerdito grande que es ¿Napoleón? Carlos Marx. Un Napoleón. Pero antes de Napoleón está Carlitos Marx, y muere él, que era el hombre sabio que había establecido una serie de reglas muy bonitas para la sociedad, donde los animales iban a ser felices y se habían apropiado de una granja. Pero después de él llega otro cerdo, que es Napoleón, y Napoleón empieza a cambiar las reglas, empieza a controlar el poder, los medios todos de somos iguales, pero no todos. Y es muy buena esa, La Rebelión en la Granja de George Orwell. Es una fábula rescatando las ideas de las fábulas griegas. Son películas, se pueden ver en el cine, Rebelión en la Granja, y te da mucho la idea de cómo se pervirtió esta idea de una sociedad libre, democrática, del poder a la sociedad. Y bueno, son cosas que yo creo que ahí, de hecho, en sus debates de Bakunin, que era anarquista con Marx, Bakunin le decía, oye, algunas de tus ideas tienen el peligro de imponerse, de que vuelvan a construirse liderazgos o dictaduras, ¿no? Por encima del poder. Entonces, ese es el problema que no se ha resuelto. Por eso el problema del poder y el problema de la democracia sigue siendo un debate vigente. Sí. Pues mira, cuando hablamos de esos temas siempre me surge a mí el haber crecido al amparo del anarquismo catalán. Y sí, yo siempre entré en esas polémicas. Pero quiero tocar un punto, voy a saltarlo.
porque sigue siendo parte de esta influencia contemporánea, porque algunas personas dicen, bueno, ya vivió, ya es parte de la historia, pero ¿qué crees? Pin, el gobernador, el presidente de China, él es un gran conocedor del marxismo y no por nada, China sigue siendo vinculado al Partido Comunista, inspirado por Marx, claro, y inspirado quizás por Mao Zedong, inspirado también por sus viejos... Por Deng Xiaoping, ¿no? También. Deng Xiaoping, sí. Entonces, ciertamente el marxismo no está muerto, ¿no? Como filosofía, sigue siendo como un elemento importante y parte de la polémica, incluso contemporánea, de que China sigue avanzando en el mundo y que conquista muchos lugares por sus mercancías, tiene que ver con el sentido de la productividad y una asimilación del marxismo en el sentido productivo y en el sentido de, no lo sé. Ellos estudian, ya ves que Marx estudió el capitalismo y entonces estudió los procesos de producción. Sí. Eso estudian los chinos en las escuelas de China. Claro. Entonces ellos saben cómo poner empresas. Y ellos saben que la riqueza no viene de las bolsas de valores o de la... De hecho, hay un documental que ganó el Oscar, creo que se me va el nombre, donde sobre la crisis que hubo en el capitalismo mundial en el 2007-2008, y inmobiliaria y de financiera. Y se estaba ahí, entrevistan al economista de China, un dirigente de la economía de China, y él se ríe y dice, no, es que ellos no saben que la verdadera riqueza se hace en las fábricas, en la producción de las mercancías. Pues eso es una enseñanza de Marx. O sea, el Marx, que era una teoría para criticar al capitalismo, también puede servir para un curso para poner empresas, o sea, para poner negocios. Y los chinos pues han sido muy poderosos en eso. Y también hay que decirlo, hay una vertiente o derivada del marxismo, que es su filosofía, el materialismo dialéctico, que te ayuda mucho al método científico. Eso también explica por qué Rusia y China, de ser sociedades que venían muy atrasadas, tienen un desarrollo científico y tecnológico. Una evolución grandísima. Porque para ellos el método de investigación que ellos utilizan es muy bueno. O sea, es muy eficaz. Por eso retomo la frase con la que tú empezaste hablando de Marx, que él decía, todos los filósofos hasta el momento han interpretado el mundo de diferentes maneras, pero lo importante es transformarlo. Y él creó un método para el análisis de la realidad y la transformación de la realidad. La realidad social, pero también te sirve para la transformación de la naturaleza que produce todas las tecnologías que hoy nos rodean. Entonces, el conocimiento en ese sentido es poder y es transformador. Entonces, sigue siendo pues, muy interesante poder leer y estudiar a este señor, que efectivamente mucha gente lo oye y se asusta, pero hay una parte muy atractiva, interesante y útil de leerlo. Importante incluso. Sí. Vamos a poner una pausa y nos vamos al último segmento, tocayo, en este frenesí de comentarios. Así es. En un momento, continuamos.